Alto, detengan todo. Lo que están a punto de ver no es solo la enésima pillada de María Patiño con el pinganillo, es la evidencia definitiva de cómo se construye una narrativa. Se manipula la opinión pública y se destruye reputaciones a golpe de dictado. Este clip, de apenas 37 segundos, no es un mero error. Es una ventana cruda y sin filtros a la falsedad que durante años ha dominado ciertos espacios televisivos. Es el síntoma más claro de que la verdad, para ciertos personajes, es una moneda que se fabrica en una redacción, no en la árida realidad. Y si no quieren perderse ni un solo detalle de cómo se teje y se desvela la verdad en el circo mediático, asegúrense de suscribirse ahora mismo a Olor a Farándula y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones. Pero antes de sumergirnos por completo en esta revelación que sacudirá los cimientos de la televisión del corazón, me gustaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy mientras desentrañamos esta compleja red de verdades y mentiras? Déjenmelo saber en los comentarios, porque su perspectiva es crucial para entender el alcance de esta farsa y cómo resuena más allá de nuestras pantallas. Su participación enriquece enormemente este análisis y nos permite conectar de una manera más profunda con una audiencia que, al igual que nosotros, busca la transparencia en un mundo mediático cada vez más opaco. María Patiño, esa figura que, para muchos, comenzó a perder el hilo de su credibilidad en el momento preciso en que dejó de pensar y hablar con juicio propio, para convertirse en el eco de órdenes dictadas, ha sido pillada, como se dice popularmente, con el carrito del helado. La tarde del pasado lunes nos regaló un momento que está haciendo correr ríos de tinta digital y generando un debate encendido en todas las redes sociales. Lo de ayer fue, sin duda, la demostración más descarada de una práctica que, aunque conocida, pocas veces se había expuesto con tal crudeza y desfachatez ante los ojos de millones de espectadores. Son ya varias, como bien sabréis muchos, las ocasiones en las que la periodista ha sido cazada mientras le dictaban por el pinganillo la línea argumental a seguir. Sin embargo, este último episodio es especialmente significativo, no solo por la nitidez de la pillada, sino por el contexto en el que se produjo. La escena tuvo lugar justo cuando Patiño arremetía sin piedad y con la vehemencia habitual contra Gloria Camila y Antonio David Flores, repitiendo el discurso de siempre, ese mantra tan gastado que los señala como los manipuladores detrás de cada intriga. Escuchábamos, una vez más, la teoría de Antonio David, como el cerebro oscuro, el director de orquesta que mueve los hilos de todas las polémicas que azotan el panorama mediático. Era el discurso ya preestablecido, el que se ha repetido hasta la saciedad, que Antonio David es el culpable de todo, el instigador que arrastra a otros a su terreno. Y justo en el momento más álgido de esta diatriba, cuando María Patiño estaba inmersa en su habitual «dale que te pego» con el guión prescrito, los denominados «no somos nadie» dejaron al descubierto todo el cartón, revelando la mecánica interna de su información. La pausa dramática que hizo María Patiño en ese preciso instante no fue un titubeo cualquiera. Fue la materialización sonora de una voz interna que no era la suya. Una interrupción externa que dejó en evidencia la farsa. Esa fracción de segundo, ese silencio forzado, es la prueba irrefutable de que sus palabras no eran fruto de una reflexión periodística, sino la mera repetición de instrucciones. Esto nos lleva a considerar dos posibilidades, ambas igual de bochornosas y reveladoras, sobre el funcionamiento de estos programas. La primera opción, y la más recurrente en este tipo de incidentes, es que le estaban dictando la frase exacta, el giro argumental, o quizás una orden para cambiar el tono de su ataque. Es una situación que ya hemos presenciado en el pasado, especialmente en Sálvame, donde las pilladas por el pinganillo eran casi una tradición. En ese escenario, María Patiño habría perdido el hilo de lo que le decían, o simplemente la orden llegó de forma tan abrupta que su cerebro no pudo procesarla y verbalizarla sin esa incómoda pausa. Su carrera, que alguna vez tuvo lustre, ha ido decayendo a medida que su voz propia ha sido silenciada por el dictado. La segunda posibilidad, no menos preocupante, sugiere que justo cuando Patiño se disponía a lanzar una nueva andanada contra Antonio David Flores, su director o algún miembro de la producción le gritó por el pinganillo que parara.
Este repentino freno no sería por una epifanía moral, sino por el creciente terror a una posible demanda por parte de Antonio David Flores. En Telecinco, bajo el paraguas de Mediaset, gozaban de una especie de barra libre para decir lo que quisieran, sabiendo que la cadena se encargaría de lidiar con las sentencias en contra, que no fueron pocas. Pero ahora, la situación ha cambiado drásticamente. En su nueva aventura televisiva, Ni que fuéramos, shh, la audiencia es limitada, los recursos escasos y, lo más importante, el colchón legal de Mediaset ha desaparecido. Esto los deja expuestos, acojonados, con perdón de la expresión, ante la mínima posibilidad de que un comentario fuera de lugar les acarree una demanda que podría ser devastadora para un proyecto tan frágil. Esta teoría, aunque no confirmada, parece bastante plausible y revela el nuevo ecosistema de miedo en el que se mueven. El mensaje es claro. Una vez más, han quedado al descubierto como meros títeres, marionetas que repiten lo que les dicta su director de orquesta. Lo que se espera de un espacio televisivo que se pretende periodístico es la independencia, el criterio propio, la capacidad de analizar y argumentar. Sin embargo, lo que vemos es la repetición de viejos discursos, con argumentos tan pobres como el de que Antonio David manipula a Gloria Camila simplemente porque convivieron durante la pandemia. Esos son los argumentos que utilizan para atacar. Pero la manipulación de narrativas y la construcción de drama no se limitan a un solo programa o personaje. La semana pasada hemos sido testigos de otro capítulo en el interminable culebrón que rodea a la familia Ortega Cano y Ana María Aldón, que ha vuelto a la carga en su incansable búsqueda de protagonismo. Ana María ha desatado una nueva tormenta, hablando de un testamento en el que objetivamente no pinta absolutamente nada, y reviviendo viejas polémicas con el claro objetivo de recuperar el foco mediático perdido. Es la misma estrategia de siempre: seguir hablando de Ortega Cano y de Gloria Camila para mantenerse relevante en la televisión. Parece que la exmujer del torero, a la que le quedaron unas condiciones muy ventajosas tras su separación, sigue empeñada en devorar el dinero fácil, jugando al límite con asuntos tan delicados como la implicación de un hijo menor. Es un patrón de comportamiento que se repite, una y otra vez, buscando la polémica donde no la hay y rascando en los platos de televisión y las revistas. Frente a esta estrategia, la reacción de Ortega Cano, cuando fue preguntado en un fotocall por las últimas declaraciones de Ana María Aldón, fue notablemente comedida pero firme. Sus palabras, impregnadas de una educación que contrasta con el estruendo mediático de otros, dejaron entrever una profunda preocupación por el bienestar de su hijo. Cuando le preguntaron sobre las decisiones de Gloria Camila de tomar medidas contra Aldón, Ortega Cano se mostró diplomático, intentando desviar el foco hacia el evento, pero dejando una clara advertencia. «Bueno, son cosas muy problemáticas, muy díscolas», afirmó, antes de añadir que hay un niño por medio y eso hay que respetarlo al máximo. Con estas pocas palabras, Ortega Cano intentó poner un límite a la vorágine mediática, recordando la importancia de proteger a los más vulnerables en este circo de dimes y diretes. Es un intento loable de llamar a la cordura, de priorizar la estabilidad familiar por encima de la carnaza televisiva, pero sabemos que en este entorno esos llamamientos suelen caer en saco roto. Ana María Aldón, por su parte, demostró una vez más su carácter volátil. Después de que Gloria Camila la advirtiera con demandarla por cosas feas que había dicho, la vemos recogiendo cable, una expresión que describe a la perfección cómo los valientes de la televisión retroceden cuando las consecuencias legales se vuelven inminentes. Es fácil ir de aguerrida por la vida diciendo que se va con la verdad hasta las últimas consecuencias, pero cuando te advierten con medidas legales, la valentía se evapora. Ortega Cano, con su característica paciencia, dejó claro que siempre tendrá las puertas abiertas para Ana María y buenas palabras, pero no sin una condición vital. Ella también tiene que corresponder. Este matiz es crucial, porque pone sobre la mesa la necesidad de reciprocidad y respeto mutuo, especialmente cuando hay un niño de por medio. Lo que no está bien es que haya una cosa por un lado y la cosa por otro, insistió, refiriéndose a la incoherencia de Aldón en sus declaraciones y acciones. Incluso ante la mención de un supuesto intento autolítico de Ana María Aldón,
un tema de extrema delicadeza, Ortega Cano se mantuvo en su línea, evitando la confrontación directa, pero sin dar pábulo a la victimización. Sabemos que estas declaraciones, aunque correctas y comedidas, serán tergiversadas. Ya se encargarán los programas de fiesta o similares de llevarse a Ana María a su terreno, de montar el dramón y la victimización una vez más el próximo fin de semana, alimentando así el ciclo perpetuo de la controversia. Al final, los conocemos hace mucho tiempo, sabemos cómo funcionan y ya se vuelven predecibles. Son esquemas que se repiten una y otra vez. Tanto la pillada de María Patiño como la enésima controversia con Ana María Aldón revelan una verdad innegable. Estamos ante la implosión de un modelo mediático basado en la mentira y el miedo, donde la credibilidad se negoció hace mucho tiempo por el simple show. Y este es solo el comienzo de nuestro viaje para desvelar la verdad desnuda del circo del corazón. La pillada de María Patiño con el pinganillo, un suceso que, a primera vista, podría parecer una anécdota más en el circo televisivo, es en realidad un síntoma inequívoco y alarmante de un sistema en declive. No se trata de un simple error técnico, sino de la implosión de un modelo mediático que ha operado bajo unas reglas de juego muy particulares durante demasiado tiempo. Es la evidencia de que el imperio del cotilleo, desprovisto ahora del poderoso paraguas de Mediaset, se tambalea ante el palpable terror a una demanda, a la cruda verdad de los tribunales que antes ignoraban con soberbia. Esta fragilidad recién expuesta revela la urgencia, en su desesperación, de buscar argumentos genuinos, algo que parece cada vez más ajeno a su modus operandi. El incidente del pinganillo es un microcosmos, que refleja la decadencia de un sistema entero. Un entramado que, durante años, se ha dedicado a construir narrativas a medida, a manipular la opinión pública y a destruir reputaciones con una impunidad casi total. La voz que creíamos propia de una periodista ahora se revela como el eco de órdenes directas, precisamente cuando arremetía sin piedad contra figuras como Gloria Camila y Antonio David Flores. Esta es la prueba irrefutable de que para ciertos personajes televisivos la verdad ha dejado de ser un pilar fundamental para convertirse en una herramienta maleable, fabricada en una redacción con intereses muy específicos. Pero este episodio no es la única grieta que se ha abierto en la fachada de este decadente imperio. Justo cuando intentan desesperadamente limpiar su imagen, su hipocresía queda brutalmente expuesta con una doble vara de medir vergonzosa, que clama al cielo por su descaro. Hemos sido testigos de cómo se escandalizan y ponen el grito en el cielo por hechos que en otros contextos y con otros protagonistas son no solo tolerados, sino incluso aplaudidos por ellos mismos. Esta es la esencia de la doble moral que carcome la credibilidad de estos programas y sus tertulianos. El ejemplo más reciente lo encontramos en la reacción desproporcionada ante unas imágenes en las que Terelu Campos se abrazaba con Gloria Camila en la final de Supervivientes. Las redes sociales se incendiaron y, lo que es peor, el programa Ni que fuéramos amplificó el descontento, dando pábulo a las voces más radicales de la marea fucsia. Para ellos, el simple hecho de que Terelu, una figura históricamente ligada a la órbita de Rocío Carrasco, tuviera un gesto de afecto con Gloria Camila, se convirtió en un escándalo mayúsculo, una traición imperdonable que merecía la condena pública. Parece que para este grupo, el que no está con ellos está automáticamente en contra. La normalización de la condena a todo aquel que haya sido crítico con Rocío Carrasco es tan profunda que cualquier gesto de humanidad o cordialidad hacia su némesis es considerado una afrenta. Gloria Camila, desde su posición de hermana, simplemente ha expresado un punto de vista comprensible para cualquiera que se encuentre en una situación familiar compleja. Sus palabras no la convierten en la enemiga pública número 1, pero para el universo Sálvame, cualquier voz disonante se convierte automáticamente en un villano, sin derecho a la más mínima empatía o respeto. Les arrebatan el pan y la sal, por el simple hecho de no comulgar con una única verdad establecida. Aquí es donde la doble vara de medir se manifiesta con una obscenidad hiriente, revelando la bancarrota moral de este sistema. Mientras se rasgaban las vestiduras por el abrazo entre Terelu y Gloria Camila, convenientemente olvidaban, o mejor dicho, ignoraban de manera deliberada, otros abrazos y gestos de afecto que no solo no fueron criticados,
sino que incluso fueron justificados. Recordamos con nitidez cómo Ana María Aldón se abrazaba con Jorge Javier Vázquez, precisamente en un momento en que se lanzaban graves acusaciones contra Ortega Cano, afirmando que éste le daba mala vida a Rocío Jurado. Aquello ocurrió cuando Aldón ni siquiera se había divorciado, un detalle que añade una capa más de hipocresía a la situación. De la misma forma, hemos visto a Ana María Aldón compartir sonrisas y complicidad con el maestro Joao, un personaje que no ha escatimado en críticas y juicios lapidarios contra Ortega Cano y toda su familia. Estos encuentros, que bajo su propia lógica deberían haber provocado el mismo escándalo o incluso mayor, pasaron sin pena ni gloria, sin levantar la polvareda que generó el gesto de Terelú. La pregunta de ¿por qué no se le puede dar un abrazo a Gloria Camila? ¿Pincha o algo así?, que planteaba la bruja Cotilla, es sarcástica y profundamente reveladora. Pone de manifiesto que el problema no es el abrazo en sí, sino quién lo da y a quién se le da. Lo deseable, como bien apuntaba, sería que su propia hermana, Rocío Carrasco, también pudiera abrazarla, en lugar de que todos la repudien como una inquisición. Esta atmósfera de repudio y condena, orquestada por aquellos que se proclaman adalides de la libertad y el respeto, es en sí misma una forma de tiranía ideológica. Estos otros besos y abrazos no solo no les resultaron llamativos, sino que los validaron, exponiendo la absoluta falta de principios y la conveniencia con la que aplican sus propias reglas. Es un juego de trileros, donde las cartas se mueven según el interés del momento y el personaje en cuestión. Pero más allá de la hipocresía y la doble moral, lo que realmente aflora con la pillada de Patiño y la reacción a los abrazos es el miedo. Un miedo atávico a la verdad de los tribunales, a las consecuencias legales de sus actos. Cuando estaban en Telecinco, bajo el paraguas de Mediaset, tenían barra libre para decir todas las barbaridades que quisieran, porque la cadena se encargaba de parar las sentencias en contra cuando les caían demandas, que no fueron pocas, sino cuantiosas y constantes. La estructura de poder y los recursos económicos de Mediaset les ofrecían una protección casi absoluta frente a las repercusiones de sus difamaciones. Ahora, en su nueva aventura, en un programa como Ni que fuéramos Shh, la realidad es muy diferente. Apenas tienen audiencia, los ingresos son limitados, están cobrando lo justo y los recursos para hacer frente a pleitos son extraordinariamente escasos. En este nuevo escenario están, y me permitirán la expresión, acojonados con que a la mínima que se pasen de la raya les pueda caer una demanda de Antonio David Flores que podría ser catastrófica. La posibilidad de que su director les gritara por el pinganillo «¡Para!» no es solo plausible, sino que revela la fragilidad de su proyecto y el pánico a perder lo poco que tienen. Este terror a las demandas judiciales es un síntoma claro de que el sistema del cotilleo tal como lo conocíamos se tambalea. Han pasado de una posición de impunidad a una de vulnerabilidad extrema. Antes, la verdad se construía en sus redacciones y se dictaba por el pinganillo sin miedo a las consecuencias. Ahora, cada palabra se pesa con el temor de que pueda desatar una batalla legal que no pueden permitirse. Es la implosión de un modelo mediático que ha priorizado el show sobre la credibilidad y que ahora se enfrenta a las ruinas de su propio castillo de naipes. Necesitan urgentemente subir el nivel de sus argumentos, abandonar la repetición de mantras gastados, como el de la manipulación de Antonio David a Gloria Camila porque convivieron en la pandemia. Esta excusa, además de ser tremendamente pobre, no resiste el menor análisis crítico. Si quieren sobrevivir, si realmente esperan que se vengan cosas gordas, como muchos anticipan, van a necesitar algo más que viejos rencores y guiones dictados. Necesitan credibilidad, argumentos sólidos y la valentía de operar con la verdad, no con el miedo a las demandas. Este es el punto de inflexión. El circo del corazón está al descubierto. Su hipocresía y su miedo han sido expuestos sin miramientos. La verdad es una moneda que no se fabrica en una redacción, sino que se encuentra en la realidad, por dura que sea. Este ocaso del imperio no es el final de la televisión, sino el comienzo de una nueva era donde la credibilidad, el respeto y la información veraz deben primar por encima de la manipulación y el espectáculo vacío.
Si quieren seguir desvelando conmigo la verdad desnuda del circo mediático y no perderse ningún análisis que exponga la farsa, asegúrense de suscribirse ahora mismo a Olor a Farándula y activar la campanita. Su apoyo es la mejor